Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Queridos hermanos, el título de nuestro mensaje para el día de hoy es: este cuerpo no es mío. Queridos hermanos, todos los creyentes nacidos de nuevo tienen un propósito, el cual Dios se lo encomienda. Algunos mueren sin saber cuál es ese propósito. Otros lo saben, pero no llegan a realizarlo. Queridos hermanos, ¿por qué? Es la pregunta. ¿Por el pecado? ¿Por creerse dueño de su vida? ¿O hacer con ella lo que quiere? Queridos hermanos, muchos creyentes, muchos cristianos corren a Dios pidiendo sanidad divina, que Dios sane su cuerpo, que Dios haga algo en el cuerpo que ya está estropeado. Muchos de nosotros tenemos esta mala costumbre o mal hábito de que cuando tenemos un pequeño dolor, como que no le hacemos caso. Cuando por ahí nos duele alguna parte del cuerpo, como que obviamos, o corremos y nos tomamos una pastilla o algo que pueda aliviar ese dolor. Y si sentimos alivio, ya sea porque me compré una pastilla o porque me tomé unas hierbas medicinales, entonces estoy tranquilo y sigo con mi vida. Pero cuando el dolor ya es intenso y sigue día y día, hasta llegar al punto que ya no puedo soportar este dolor, voy al hospital y desgraciadamente volvemos a casa con un diagnóstico que nunca hubiéramos querido escuchar. Ya sea que la enfermedad avanzó en el cuerpo, ya sea que tengo tal tipo de enfermedad que yo nunca supe. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, mucha gente dice que murió, muy aparte del miedo, mucha gente murió porque tenía ciertas enfermedades que nunca se llegaron a enterar, salvo el día que fueron a hacerse los estudios. Y a veces nosotros somos así, queridos hermanos, que somos menos duros, y más si le tenemos miedo a las inyecciones, si tenemos miedo a que seamos internados, o si tenemos miedo simplemente que el médico nos diga: usted tiene algo mal. A veces estamos en esa situación en la cual evitamos visitar un médico. Queridos hermanos, ¿Dios es el sanador por excelencia? Claro que sí. Pero ¿por qué en vez de buscar a Dios para que Él sane nuestro cuerpo, por qué no buscamos esa salud divina que también viene del Señor? ¿Para qué? Para que yo no esté corriendo y buscando a Dios que Él pueda hacer algo a favor de mi vida. Estoy hablando de mi persona, y el mensaje es para cada uno de ustedes. No para que ahí donde están ustedes piensen y digan: esto es para mi hermano que hoy no ha venido. No, el mensaje es para cada uno de nosotros. Amén. Queridos hermanos, esa es una de las cosas que a veces a nosotros como que nos sacude, en el sentido de que no queremos conocer o saber sobre algo malo que nosotros podamos cargar. Pero no hacemos nada para que nosotros podamos evitar que quizás el mal se haga más fuerte o se ramifique en nuestros cuerpos. Es mejor cuidar de nuestro cuerpo que estar rogándole al Señor para que nos cuide, o mejor dicho, para que Él nos sane. Claro, ¿Dios te puede sanar? Claro que sí te puede sanar. Pero si puedes hacer algo para que no pases por esa enfermedad, lo tienes que hacer. Yo pregunto aquí, ¿cuántos tienen alguna enfermedad que vienen tratándose? Una enfermedad que se enteraron acá un tiempo o acá unos años, pero como que no le dan la cierta importancia a lo que el médico le dice. Yo ya hace años atrás conocí a una persona, lo conocí en el hospital, una persona grande, de estatura, era media robusta, y esta persona estaba en el hospital por un tema diabético.
Y a este hombre le iban a cortar uno de los dedos de su pie, porque dice que la herida se le estaba avanzando en el pie. Entonces, para que eso no avanzara, el médico le dijo: tenemos que cortar ese dedo. Y él estaba así, como que triste, y a su vez diciendo: bueno, si me cortan un dedo, tengo 9 más en mis pies. Llego yo a él, le hablo, y él era un miembro de nuestra iglesia que se ve que hace un tiempo que no iba. Y cuando él me dice: yo soy de Manantial de Bendiciones. Y le digo: ¿y qué pasa? Le digo: que yo no te he visto en la iglesia. No, me dicen que dejé de ir. Oramos por él, se reconcilió con el Señor, y él me dijo: yo no quiero perder mi dedo. Porque le hice la pregunta. Entonces hicimos la oración, y Dios, en su misericordia, sanó esa herida, y él salvó de perder su dedo. Pero no lo vi en la iglesia. Y después, un día, me lo vuelvo a encontrar, pero en la iglesia, pero vino a las reuniones que nosotros teníamos de evangelismo, donde orábamos por los enfermos también en aquella reunión. Y ahí él baja, y cuando lo veo a él, y con la cara que puse dije: no, él viene por una necesidad. Oramos por él, y me dijo efectivamente que la diabetes había avanzado. Oramos por él, y Dios tocó su vida. Pero Dios me da una palabra para yo decírsela a él. Y él recibe la palabra y después se fue. Lo habré visto un par de veces en la iglesia. Después lo vuelvo a encontrar en el hospital. Pero ya lo encuentro con una pierna menos. Le habían cortado una pierna al hombre. De la rodilla para abajo le habían perdido del mismo pie que cuando le encontré por primera vez estaban a punto de cortarse. Y le digo: ¿qué pasó? Oh, me dice: lo que pasa es que el azúcar. Y me comenzó a explicarme. No, le digo: ¿qué pasó con tu relación con Dios? La cosa que se reconcilió nuevamente con el Señor, y un día me lo encuentro y me dice: ¿sabes qué? Yo creo que Dios me ha sanado. ¿Por qué? Le digo: sí, porque estoy comiendo de todo y no me hace daño. Yo me reí y le dije: no, le digo, yo no soy médico para diagnosticarte algo. Yo no soy médico para decirte si tú estás bien o estás mal. Si el médico te dice: señor, usted está sano, su sangre está correcta, no tiene ningún problema, puede comer lo que usted quiera, bueno, para eso es médico. Pero nosotros no, le digo. No, me dice: yo tengo fe, yo como esto, el otro, oro, bendigo los alimentos, y yo sé que el Señor me ha sanado. Un día conozco a la esposa, pasó el tiempo, la conozco a la esposa. Era una discípula de mi cuñada allá en Argentina. Y la cuñada me dice: Elvi, por favor, me dice, te pido que vayas a orar por el esposo de esta mujer, que le hace la vida imposible a la mujer, no la deja ir a la iglesia. Y cuando le ofrecí a esta hermana para que tú vayas, él te reconoció y dijo: no, sí, que él venga, porque él me conoce y él me entiende. Fui a la casa. La verdad que cuando entré a la casa vi pura miseria y me dolió ver el estado de la mujer. Y cuando lo veo a él, ya no tenía una pierna. Y él me dice: hermano, me dice, han venido a orarme, pero yo la verdad le tengo una fe a usted. Yo me río y le digo: en mí no tiene que tener fe. Tiene que tener fe en Cristo Jesús, porque Él es el que sana, no yo. Y le di un llamado de atención. Y su esposa decía que el tipo se enojaba cuando la mujer no le quería comprar chorizos. Le peleaba. Y por obligación a veces la mujer le compraba el chorizo y él se comía el choripán. O se hacía guiso de lenteja con chorizos. O sea, más podía su persona que lo que él, o el cuidado que él podría tener con su cuerpo. La cosa es que le dije: vamos a orar. Y cuando estoy orando, algo que así nomás no me sucede, siento en mi corazón de que Dios no lo iba a sanar, que ese hombre se iba a morir. Pero gracias a Dios que fui y él se pudo reconciliar con el Señor.
Y al sentir eso en mi corazón y tener la certeza que Dios se me iba a llevar, simplemente oré para que el Señor haga su voluntad. A los 2 días pasaron y me llegó la noticia que el hombre había fallecido. ¿Ese hombre tenía un propósito? Sí, tenía un propósito. ¿Ese hombre tenía un plan diseñado por Dios para que él pueda hacer algo para el reino de los cielos? Sí lo tenía. Dios le dio un cuerpo como a nosotros, obviamente, pero también le dio la responsabilidad de cuidar de ese cuerpo. Pero él nunca lo quiso hacer. Él sabía que tales alimentos le hacían mal y él lo comía. Y si no se lo daban, el tipo se ponía bravo. Le faltaba una pierna, pero se ponía bravo. Y la mujer tenía que ceder. Queridos hermanos, así a veces somos nosotros. No podemos comprender la magnitud del problema en el cual nosotros nos encontramos. ¿Cuántos hoy aquí presentes quieren vivir muchos años y servirle al Señor? Los demás no, los demás se quieren quitar. El deseo mío es de llegar hasta los 100 años, pero parado, ¿no? No en una cama, con pañales, no parado, sirviéndole al Señor. Pero si no me cuido, yo creo que por ahí no llego ni a los 80. Queridos hermanos, todo pasa por nosotros. Oiga, somos templos del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. O sea que desde el primer momento que tú le dijiste, sí Jesús, ven a mi vida, vino a morar a ti el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ellos vienen y toman tu vida, toman tu cuerpo como su casa. Ahora, mi pregunta es, si a nosotros que tenemos nuestra casa, que la tenemos bien limpia, que la tenemos bien ordenada, humilde quizás, pero bien ordenada, bien limpia, bien acomodada, y cuando vamos a la casa del vecino, del amigo, te das cuenta que la casa está sucia, que las cosas están en lugares incorrectos, la ropa sucia, vas a lavarte las manos. ¿Por qué me pasa con el trapo que está ahí? Agarras, perdóname la expresión, y es una ropa íntima, o encuentras una media que, como decía mi mamá cuando yo era chico, una media que parece una tabla, y tú agarras y dices, como que te vas con una mala impresión de esa casa. Y te quedas con un concepto de que ese vecino o ese hermano es sucio. Queridos hermanos, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él viene y trae un orden en nuestra vida. Por eso la misma palabra dice que cuando Jesús viene, el que estaba en nosotros, que es el enemigo, dice que es sacado, es expulsado de esta casa. Pero el enemigo dice que se va y rodea la tierra, y después dice, voy a volver a mi casa. Y cuando regresa, dice que la encuentra, dice, ordenada, limpia, pero vacía. O sea, quiere decir que sin Cristo éramos desordenados. ¿Cuántos de nosotros ahora somos ordenados? Más o menos, no tanto, ¿no? Pero más o menos. Yo antes, cuando no tenía Cristo, oiga, yo salía de mi casa y por ahí el perro se había ensuciado, saltaba, no lo levantaba. O si lo pisaba, iba y me limpiaba al lado y seguía con mi vida. Hoy que tengo a Cristo, procuro de que el lugar o la calle de mi casa esté limpio. ¿Cuántos conocen este dicho que dice, por fuera flores, pero por dentro temblores? ¿Cuántas veces yo lo he escuchado de mi mamá? Que me decía, bien arregladito, perfumadito, pero si viera tu cuarto, madre mía. Queridos hermanos, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él genera un cambio. Y quizás algunos están en proceso. Pero yo soy de las personas que me gusta tener la casa limpia. No digo que a la perfección, pero a lo que yo antes era, hoy me doy cuenta que hay un cambio en mi vida. Queridos hermanos, entonces ustedes imagínense cómo Dios, cómo el Espíritu Santo, cómo Jesús estará en esta casa. Si nuestra casa no está ordenada, si nuestro cuerpo todavía no está limpio, ¿será que Jesús está en todo nuestro corazón o solamente en un rinconcito? Queridos hermanos,
nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Pero acá hay algo muy interesante y preocupante. Pero el pecado destruye el cuerpo. Si nosotros leemos más atrás sobre este capítulo, vamos a darnos cuenta de lo que el apóstol Pablo dice. Verso 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. O sea, ¿tú puedes drogarte? Sí. ¿Tú puedes practicar la perversión sexual, adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia? Sí. Pero no te conviene eso. Queridos hermanos, nosotros tenemos la libertad de poder hacer cualquier cosa, pero hay cosas que a nosotros no nos convienen, porque destruyen nuestro cuerpo, porque destruyen nuestra alma. Y eso es lo que el apóstol Pablo comienza a decir. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como lo otro destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Queridos hermanos, todos los pecados son pecados, pero hay algo que a Dios le llama mucho la atención y duele, que es la perversión sexual, la fornicación, la adulterio, la lascivia, la inmundicia, todo lo relacionado con la perversión sexual, pornografía, masturbación, todo ese tipo de cosas, como que a Dios le choca. Queridos hermanos, pero ¿saben por qué el pecado destruye el cuerpo? Oiga, el apóstol Pablo dice en el versículo 16: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Queridos hermanos, aquí por eso que está la primera institución que Dios creó, que es el matrimonio. No me quiero mucho desviar de mi mensaje, pero lo que quiero es que hay pecados que destruyen el cuerpo, o mejor dicho, el pecado destruye el cuerpo. Oiga, cuando Dios creó a Adán y Eva, la Biblia dice que los hizo perfectos, no los hizo con un error, no los hizo, uy, aquí te hice un pulmón, perdóname, pasa aquí con un pulmón nada más. No, Dios puso todos los órganos completos en nuestro cuerpo. Pero ¿qué hace el que fuma cigarrillo? A mí me asombra, aunque ahora lo estoy viendo aquí, pero a mí me asombra mucho en Argentina, que los chicos de 11 años están en la calle sin ningún problema fumando cigarro. Y cuando tú vas a comprar cigarro, ahí dice, el fumar es dañino. Pero la gente lo compra y lo fuma. Y ahora se ha puesto una foto de una persona que ha muerto de cáncer, de alguna enfermedad pulmonar, pero la gente va, lo compra y lo consume. Es como que el pecado prácticamente los ha adormecido. Y ellos no ven y no se dan cuenta que eso los va a destruir. Y lo siguen consumiendo. Queridos hermanos, y a veces el cristiano cae en esa misma situación, porque sabe que ciertos pecados van a destruir a la corta o a la larga mi vida, pero yo lo sigo cometiendo. Como también malos hábitos en mi alimentación van a llevarme que acá un tiempo yo me enfermo. Queridos hermanos, el pecado destruye el cuerpo. Oiga, Dios nos ha dado la vida y a nosotros, o mejor dicho, depende de nosotros cómo queremos llevar nuestra vida. Queridos hermanos, hay situaciones donde nosotros tenemos que cuidarnos quizás más de lo que nos cuidábamos cuando éramos más jóvenes. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya no es el mismo. Pero a veces no lo hacemos. Como les dije anteriormente, si yo quiero vivir muchos años para servirle al Señor, pues me tengo que cuidar. Ahora, si yo no me cuido, en cualquier momento algo sucede y yo me muero antes de tiempo. Sin conocer mi propósito, sin poder llevar adelante el plan que Dios ha tenido para mi vida y sin conocer realmente lo que Dios tenía para mí. Ahora, ¿por qué? ¿Porque Dios lo quiso así? No, porque yo lo he decidido. Y conozco, te puedo contar de muchos casos de personas que tenían un futuro prominente en Dios, pero no hicieron lo que Dios les pidió. Y hoy no están con nosotros. ¿Por qué? Porque seguramente se les enseñó lo que hoy les estoy enseñando a ustedes.
pero no quisieron entenderlo o no se les enseñó nunca. Queridos hermanos, nuestros cuerpos no nos pertenecen. ¿Cómo es eso, que mi cuerpo no me pertenece? Queridos hermanos, Dios es el creador y Él nos creó a nosotros. Salmo 139, versos 13 y 14 dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, decía el salmista. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Oiga, este salmista David, yo creo que se estaba mirando al espejo, se estaba dando cuenta realmente cómo Dios lo había creado a él. ¿Qué pasa por tu cabeza o qué sale de tu boca cuando te ves en un espejo? Dicen que las mujeres que tienen el pelo lacio, ¿cómo no tengo el pelo crespo? Las que tienen el pelo crespo dicen, ¿cómo no tengo el pelo lacio? A veces estamos tan inconformes con lo que somos, pero ustedes no. Estoy hablando de otra iglesia. Todos ustedes están conformes con lo que Dios les ha dado y cómo los ha hecho. Queridos hermanos, Él nos ha creado, no nos olvidemos, Él nos ha creado, Él sabe de nosotros más que nosotros mismos. Él nos compró por el precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es eso? Queridos hermanos, Dios le dio la autoridad y la potestad al hombre, pero él, por la desobediencia, perdió esa potestad, perdió esa autoridad. ¿Y quién la tomó con sus manos? Satanás, el diablo. Entonces, a que Satanás tenga esa autoridad y él haga y deshaga en esta tierra, queridos hermanos, tuvo que venir uno como segundo Adán, que era Jesucristo, y poder entregar su vida en una cruz como un sacrificio, para que a través de ese sacrificio nosotros podamos ser redimidos, podamos ser comprados. Antes, ¿usted sabía que antes usted le pertenecía al diablo? ¿Sabía eso usted? No sabía, pero bueno, ahora sabe. Antes le pertenecías al diablo, pero Cristo Jesús en esa cruz, Él compró tu vida. Y ya no le perteneces al diablo, sino le perteneces al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él te compró con el precio de su sangre. O sea, cuánto amor de Dios para con nosotros, queridos hermanos. Él nos compró con el precio de la sangre de su Hijo, su único Hijo. Oiga, y nosotros tenemos que entender esto, queridos hermanos. Si cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto, pero por consecuencia del pecado, toda la maldición entró a la tierra, y tú vivías bajo esa maldición, pero cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón, esa maldición se tiene que romper, o esa maldición se rompe. Y en ese momento la Biblia dice que nosotros nacemos de nuevo. Entonces naces sin esa maldición. O sea, no va a haber enfermedad que pueda venir a tu vida, salvo que tú permitas que eso venga. El diablo no va a poder tener autoridad sobre tu vida, salvo que tú se la entregues. Queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que Jesús en esa cruz no solamente suplió lo que nosotros necesitamos, sino que nos compró. Ya no le pertenecemos al diablo, sino le pertenecemos a Cristo. Oiga, cuando tú te compras algo que tú consideras de valor, ¿lo cuidas o lo dejas ahí en la mesa? Lo dejo aquí, no va a pasar nada. Y al día siguiente yo me cargo. Cuando tú compras algo que te costó y que tú consideras que tiene mucho valor para ti, ¿qué haces con eso? ¿No lo cuidas? ¿No dejas que si por ahí la humedad lo va a malograr? ¿Lo cuidas de la humedad? ¿Procuras tenerlo en un lugar alto para que nadie lo pueda tocar y si de casualidad se puede caer o romper? Entonces imagínate cómo Dios, que te compró con el precio de la sangre de su Hijo Jesucristo, te cuida. Pero el gran problema es que nosotros no queremos ese cuidado. ¿Cuántos de nosotros, cuando éramos adolescentes, decían, ya, mamá, estoy grande, ya sé cómo hacer las cosas? Y después nos equivocamos y decimos, ¿cómo no le hice caso a mi mamá? ¿Cómo no le hice caso a mi papá? Somos así, queridos hermanos. Pero ustedes ya no son así, ¿verdad? No, lo demás sigue siendo igual. Queridos hermanos, el cuerpo se va desgastando como una máquina. Yo en una ocasión les contaba que a veces me iba al mercado o al terminal de frutas, que muchos seguro de ustedes deben conocer. Cuando era chico me iba con mi abuela
Y a veces me iba al cilindro donde estaban las frutas podridas. Y sacaba de ahí, agarraba así la fruta, la cortaba y me la llevaba. O agarraba así medias aplastaditas, igual me las llevaba. Y me las comía, a veces sin lavarlas me las comía. Después corría al hospital por tifidea. Una inyección y santo remedio. Pero ahora yo hago lo que yo hacía cuando era adolescente, cuando era chico. Estoy en cama UCI seguramente. En cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya no es el mismo. ¿Sabe lo que yo decía cuando era chico? Que yo era el hombre de acero, que a mí nada me pasaba. A mí nada me pasaba. Que yo así nomás no me enfermaba. Hoy me agarro por el frío y por ahí me tumba la cama. Pero ¿por qué yo no soy el hombre de fierro, el hombre de acero? Porque mi cuerpo ya no es el mismo. Ya no soy el chico que tenía 13 años o 12 años. Ya estoy en base 4. A veces estoy caminando y ¡crack! Suena algo. Digo, uy, ¿qué pasó? La bisagra, digo. Le falta aceite. El otro día, cuidando a mi papá, que ya es una persona que tiene su edad, y le digo, vamos a hacer el trabajo ese, yo voy a hacer el trabajo pesado, para hacer la mezcla. Fui a traer 2 carretillas de arena, 2 carretillas de piedra, 3 lampazos. Madre mía, quería descanso médico, quería. Me dolía todo el cuerpo, hasta la oreja me dolía. Porque ya tengo una edad, y más no estoy acostumbrado a ese tipo de trabajo. A la final mi papá tuvo que cuidarme a mí, y él tuvo que terminar el trabajo. Pero como todo papá ama a su hijo, me mandó a darle comida a los pibes, y yo lo voy a hacer. Queridos hermanos, a veces nos creemos chibolitos o nos creemos pibes o pibas. Y dicen, no, yo no voy a hacer. Pero no medimos las consecuencias. Y después dice, Señor, yo sé que tú me puedes sanar. Y yo creo que Dios dice, Señor, te mandé a hacer eso. Una vez, y yo ya lo estoy pensando, ustedes saben que me hacen entender. Pero la otra vez estaba yo pensando en un amigo que está bendecido. No voy a decir su nombre porque seguramente va a ver el video. Y un día apareció con yeso en el brazo. Uno de los evangelistas, uno de los evangelistas de nuestro ministerio. Y estaba con el brazo enyesado y tal. Yo nunca he tratado de ser chismoso. Le dije, oye, ¿qué pasó? Me dijo que fue no, me dice, trabajando, se cayó y se lastimó el brazo, no sé si fue el peso, cayó mal. Y un día, hablando, después que le había pasado eso, hablando, en la quinta, todos se pusieron a jugar a la pelota en un encuentro. Y él no quiso jugar a la pelota. Después así hablando, me dice, yo me iba a poner a jugar a la pelota. Pero yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, no lo hagas. Y entendí que no lo tenía que hacer porque por ahí ya estoy viejo. Estoy bendecido. Corriendo, me tropiezo, me caigo, me rompo una pierna, me rompo un brazo. ¿Y qué voy a hacer en ese tiempo que estoy de para? ¿Qué voy a hacer yo en ese tiempo que estoy inhabilitado para servirle a Dios? Entonces prefiero no exponerme, cuidar mi cuerpo y estar dispuesto para cuando Dios me diga, quiero que puedas hacer esto, y lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque estoy con mis 2 brazos, con mis 2 piernas. Y en estos días yo pensaba lo mismo y decía, es verdad, yo deporte así nomás no hago. Y un día por ahí se me haga lo que dice, vamos a hacer deporte. ¿Quién me levanta? Con mi espátula me van a levantar de la cama. Y bueno, fuera, pero si me llegara a usarme una pierna, un brazo. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender de que el cuerpo nuestro se va desgastando, como toda máquina. Nuestro cuerpo ya no es el mismo. Hasta les puedo decir que hasta ya no tenemos el equilibrio que quizás lo teníamos cuando éramos jóvenes. Acá está nuestro hermano Víctor, que es electricista, que seguramente cuando él era chico, como hombre araña, se subía por los andames, las escaleras, con una mano ajustando los cables y con la otra seguramente hablando por celular. No se puede hacer eso, ¿no? Pero ahora por ahí de repente no sube tan alto y él mismo me cuenta, ya como que el equilibrio ya no es el mismo. Ya no, la habilidad por ahí de repente, quizás de manera pensante, sí, pero ya la agilidad, ya la habilidad, la destreza por ahí de repente ya no es tanto. Entonces no nos tenemos que poner, queridos hermanos. Oiga, glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Esto es algo muy hermoso. El poder glorificar. Cuando ustedes
vienen y le cantan a Dios, cuando ustedes vienen y comienzan a recibir en plena administración, ahí cuando estamos orando, ustedes están glorificando a Dios en su espíritu se goza. ¿Por qué? Porque ustedes se están conectando con Dios. Pero a veces no glorificamos a Dios con nuestro cuerpo. Por ahí hay un hermano o una hermana que está con los brazos hacia arriba, levantando y tratando de tocar la gloria de Dios. Y por ahí vemos otro hermano que está así. O por ahí otro hermano que está masticando chicle. Como que está en otra. Y uno dice, pero este no glorifica. Por ahí con la boca sí. Pero no sé si en su espíritu, en su carne no glorifica al Señor. Pero no tanto esto, sino que me voy a glorificar al Señor en mi cuerpo, cuidándolo. Usted sabe de que para los que ya tenemos una cierta edad, no podemos comer la piel del pollo, que es lo más rico y delicioso que existe en la vida. Pollo a la brasa, agarrarse en pellejitas, tú te lo comes de un bocado. Pero eso es dañino para nuestra salud. Los mismos nutricionistas lo dicen. ¿Y qué me importa? Jesús es mi sanador, no temeré. Y después estar en un hospital con las arterias tapadas. Es como que a veces nosotros nos agarramos de Dios para alguna cierta conveniencia y no entendemos que esto no se maneja así. Si usted quiere ver a Dios prontamente, bueno, haga un desarreglo con su vida. Y vamos a ver si es que lo ve. Por ahí lo ve la que está abajo. Queridos hermanos, todo esto te digo para que Dios pueda poner un cierto temor en tu vida y puedas cuidar lo que Dios quiera. Este envase lo tienes que cuidar, mi hermano. Oiga, quitemos el enojo de nuestro corazón, porque esto es algo que contamina nuestro cuerpo. Si bien el cáncer en su 100% no es causada por el enojo, pero hay un cierto porcentaje, esa enfermedad y la enfermedad a los huesos es causada por el enojo, por el odio, por la falta de perdón, por la raíz de amargura. ¿Por qué? Porque eso es como que se produciera un veneno por dentro y que nosotros mismos tomamos ese veneno. Por eso tenemos que quitar el enojo de nuestro corazón. Oiga, hay una palabra que yo que la uso o la estoy usando para editar mi libro, que dice que un corazón alegre hermosea el rostro. ¿Qué quiere decir eso? Oiga, si tu ser interior está contento, tu cara lo va a decir. A ver, queridos hermanos, ustedes no, pero a veces nos encontramos con cada hermano en la calle, con una cara que tú no sabes si saludarlo o reprender al diablo. Sí, queridos hermanos. Oiga, por eso que Dios, al decir glorifica a Dios con tu cuerpo, nosotros tenemos que evitar que este tipo de emociones que no son buenas para nuestro cuerpo, no las podamos tener, y si la tenemos, poder resolverlas inmediatamente. Si tú tienes un problema con tu hermano, si tú tienes algún problema con el pastor porque te sentiste que el pastor dijo algo que hirió, entonces háblalo. No digas, no lo voy a decir porque se puede enojar. No, háblalo. Dile, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, hermano? La verdad que me parece que lo que usted dijo a mí no me gustó. Porque me sentí como que usted me apuntaba. Y por ahí el pastor o su hermano va a decir, no, yo no lo dije de esa manera. En este caso, si su hermano tiene la madurez, por ahí se va a dar cuenta que tú todavía no eres maduro y lo va a reconocer por más que él no haya dicho nada. Decir, hermano, perdóname, no fue mi intención decir eso y que tú te sientas ofendido por eso. Yo te pido perdón ahora. Pero otra vez, yo tenía razón, ¿viste? Porque no tiene la madurez, pero tú sí la tienes. Entonces no pasa nada, pero ahí se va a arreglar el problema y le meten una trompada al diablo, como muchas veces le toman nos dice. En una ocasión, este hermano hoy está en la presencia del Señor. Este tipo tenía conflicto con todos los hermanos en la iglesia. Tú no lo podías mirar 3 segundos a la cara, porque el tipo ya te decía que tenía un problema conmigo. Lo arreglo fuera. ¿En serio? Y un día en la reunión que teníamos nosotros de evangelismo,
dicho algo, pues, que él se sintió aludido. Habré dicho algo donde por ahí de repente ni Mercedes se ofendió. Pero un día yo lo llamo por teléfono porque tenía que ir a evangelizar. Y le digo, hermano, no me contestó. Tercera vez no me contestó. Lo veo en la iglesia y digo, hermano, le digo, quiero hablar contigo. Me lo llevo al cuarto, menos mal que había una cámara. Y digo, hermano, ¿qué pasó? Le digo, te llamé 3 veces y no me contestaste. Ah, no te gusta, ¿no? Bueno, ahora tú sabes lo que se siente cuando yo te llamo y tú no me contestas. Y lo quedé mirando. Bueno, me dice, ahora ya sabes, ya me dice. Si quieres que te conteste, tú también contéstame. Yo lo miré y me di cuenta que el tipo no estaba bien. Y ahora le dije, hermano, le digo, perdóname, le digo, pero las veces que tú me has llamado, yo no te podía contestar. Y sé para qué me has llamado. Me has llamado para ver cómo vas a hacer para evangelizar. Pero él te ha encargado. Yo le puedo comunicar al encargado para que él se comunique contigo. No, me dice, también la otra vez, en la reunión, tú me callaste la boca. Y no solamente a mí, sino también a tu esposa. Ah, le digo. Sí, me dice, también cuando estuve en la célula y tuvimos el ágape, tú agarraste, cortaste el queso y no me dices a mí, pero se lo dices al otro. Ah, le digo. Y me di cuenta que el tipo estaba mal. Entonces inmediatamente le digo, amado, ¿sabes qué? Perdóname porque no me di cuenta que por ahí te ofendí, te lastimé. Perdóname, la próxima que tenga el queso, a ti te voy a dar dinero. Pero perdóname, hermano, yo no quiero tener problemas contigo. Tú eres mi hermano, yo te amo. Le digo. Y cuando le dije, se bajó. No, está bien. Te perdono. Le di un abrazo, todo. Y ahí quedó. Gracias a Dios después, Dios lo libró de la muerte de este hombre. Entendió que tenía que pedir perdón casi a toda la iglesia, porque con todos tenía problemas. Vino a mí, me pidió perdón y te reconoció. Mi hermano me regaló una camisa. Que la camisa Mercedes no quiere que la use. No sé, se quedó allá en Argentina, pero no. Y el hermano, gracias a Dios, hoy, no, gracias a Dios, no porque se haya ido, porque murió, no. Gracias a Dios que hoy está en la presencia del Señor. Pero a veces nos encontramos con ese tipo de personas, queridos hermanos, y este hermano tenía una enfermedad, y esa enfermedad era diabetes. No digo que sea por el enojo, pero el tipo no superó esa enfermedad, y esa enfermedad lo mató. ¿Por qué? Porque no se cuidaba. Queridos hermanos, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26, 27. Oiga, nuestro Señor sabe que nosotros nos vamos a enojar. Oiga, tú te levantas y me pegas una cachetada, yo no me voy a reír y te voy a decir, oye, qué buena cachetada me has metido. Me voy a enojar y voy a decir, pero ¿qué tiene? ¿Por qué me pega? Pero lo que el Señor nos dice en su palabra, que eso no nos tiene que durar hasta el día siguiente. Lo tenemos que resolver en el momento. Y así vamos a evitar que ese enojo que se va a formar por algo injusto que me han hecho, se instale en mi corazón. Cuando eso se instale en mi corazón, querido hermano, eso echa raíz. Y cuando tú quieres arrancarlo, no lo vas a poder, solamente Dios lo puede hacer. Cuando tú reconoces y renuncias a eso y perdonas. Queridos hermanos, que nuestra juventud, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Los demás, jóvenes en el espíritu. Que nuestra juventud, o sea, nuestra buena edad, no nos engañe. A veces no, tengo 30 años, tengo 40, tengo 50, estoy fuerte, no pasa nada. Tráeme la gaseosa, tráeme la grasita. ¿Cuánto les gusta freír la carne con la grasita del chancho? Mi abuela lo hacía. Y era riquísimo. Pero usted no lo haga. Después mi abuelita quedó mal. ¿Por qué? Porque no le pasaba nada. Comía, y sus comidas eran así, bien suculentas. Comí, hasta que hay un momento que cayó enfermo. La mitad del cuerpo paralizado. ¿Por qué? Porque había una consecuencia. No cuidó su cuerpo. Ah, no, pero tengo mi familia, tengo mis hijos, ellos me van a cuidar. Y no te cuidan. Y si no ven por ti, por eso uno tiene que cuidarse, querido hermano. Si no, tu vida, o el trayecto de tu vida sobre esta tierra, va a ser corta. Va a ser corta, querido hermano. Eclesiastés 11:10 dice: aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida
es un absurdo. A veces nosotros nos sentimos fuertes porque todavía tengo la fuerza para trabajar, tengo la fuerza para subir y bajar las escaleras, no necesito que nadie me ayude, yo puedo con todo. Pero no te das cuenta que eso es un engaño para que tú el día de mañana puedas caer preso de una enfermedad. Que puedas caer, se te rompe un hueso, no queda bien. Yo cuando estuve en el hospital, queridos hermanos internados, veía cómo traían a las personas llorando de dolor, entre dos personas. ¿Por qué? Porque dice que caminando se tropezaron, cayeron, se rompieron un hueso. Una mujer que quería que le pongan un yeso en su brazo. Yo estaba esperando que me atiendan, pero la mujer decía, por favor, pónganme un yeso, una pastilla para irme a mi casa. Y el traumatólogo le decía, señora, usted la tiene que operar, usted tiene que ser internada. No, pero doctor, señora, ya está bajo su responsabilidad. Pero yo como médico le digo, usted tiene que estar internada y ser operada, porque ese brazo no está bien. Y después me entero, ¿saben cómo ella se había accidentado? Caminando, dice. Una mujer más grande que ella, seguramente gordita, se tropieza y cae encima de la mujer y se rompió el brazo. Queridos hermanos, pero ustedes saben que tienen la protección de su Señor. Por eso salga de su casa orando. Cuando va a dormir, ore al Señor, porque no sabes si el día de mañana vas a despertar. He conocido gente que se ha acostado y no se ha levantado más. Un paro cardíaco. Pero el paro cardíaco viene al corazón que está sano o a un corazón que está enfermo. Y hablando de corazón físico. Un corazón que está enfermo. Que por ahí las arterias están tapadas. Por ahí hay personas que se enteran a los 50 años que tienen soplo en el corazón. ¿Por qué? Que no lo detectaron, porque nunca se hizo ver. Queridos hermanos, por eso ustedes tienen que ver esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Queridos hermanos, nosotros sabemos que no vamos a ser eternos en esta tierra. Pero cuánto quisiera yo vivir todos los años que Dios me conceda y que mi vida no sea cortada, sea por una negligencia mía, o sea porque el pecado me lo permito y el diablo tiene autoridad sobre mi vida. Queridos hermanos, somos débiles y cedemos con facilidad. Queridos hermanos, ¿cuántas veces vamos al médico y el médico nos dice, señora, señor, usted tiene que evitar esta comida, no tiene que comer esto, no tiene que comer el ají? Qué rico es comer la comida con el ají. El rocoto molido con su cebollita china, su limón, su aceite y su sal. Qué rico, ¿verdad? Pero eso a la larga te hace mal. Y cuál es con todas las pepas, que es más rico que jamás. Pero eso te hace mal. A mí me encanta, pero sé que no lo tengo que hacer. Tengo a mi esposa, gracias a Dios, que me dice, come sin sal, porque hace daño. Y otro día, ¿está salado? Bueno, dale gusto. Una bendición, mi esposa. Me cuida mucho. Queridos hermanos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Te dije anteriormente que somos débiles y cedemos con facilidad. Sabemos que no tenemos que comer ciertos alimentos, pero comer, yo primero voy a orar para que no me caiga mal. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Hoy es mi permitido. De repente vas a tu cuarto, abres el cajón y encuentras dulce, galleta, gaseosa, escondidito. Queridos hermanos, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir? Oiga, que tú puedes decir, no voy a comer más la piel del pollo, porque tú te dominas y no la piel del pollo. No voy a tomar gaseosa, ¿por qué? Porque eso me hace mal a la larga o a la corta. No lo tomes. Hay veces suelo tomar gaseosa, pero he conocido de personas que toda su vida han tomado gaseosa y después han tenido consecuencias. No les pasaba nada, ¿por qué? Porque se sentían fuertes,
se sentían que podían, pero después cuando sintieron un dolor y se fueron al médico, le dijeron, ¿sabe qué, señor? Usted tiene un problema en los riñones, usted tiene un problema en el azúcar, usted tiene un problema en el páncreas, usted tiene un problema en el hígado. Una de las cosas que siempre mi esposa me dice cuando yo termino de cenar: siéntate, no te acuestes. ¿Y saben lo que hace su pastor? Se acuesta. Y ahí me dice, te dije, ya me levanto, ya estoy sentado. Pero a veces somos duros, queridos hermanos. Después estamos, Señor, yo sé que tú eres mi sanador, yo creo que tú puedes hacerlo, Señor. Y ahí prometemos, si tú me sanas de esto, Señor, yo voy a ir por el mundo y voy a predicar tu palabra. Y por ahí Dios dice, no, yo lo sano, va a seguir con lo mismo, tú me lo llevo. Y ahí te vas a predicar ahí en el cielo. Queridos hermanos, esto es algo serio, tenemos que cuidar. Cuesta, sí. A mí me cuesta. Antes de venirme, me hice los estudios de Argentina para acá. Me hice los estudios. Nunca en mi vida yo he hecho dieta. Soy flaco, hago dieta, desaparezco. Me dijeron que los triglicéridos estaban altos y que tenía que bajarlos. ¿Para qué? Le dije a mi esposa. Dieta estricta. Batata, que es el camote morado, que es seco. Pollo de vidrio. El puerro, que nunca lo comí en mi vida, lo tuve que comer. La berenjena, que me gusta curtida en vinagre de escabeche, me encanta, pero así nomás, hervida, ¿no? Pero tuve que una semana estoy así, no tenía que ser. Pero ¿por qué esperar ir a un hospital y estar alimentándome a través de sondas? Cuando por ahí de repente, haciendo un esfuerzo, digo, bueno, voy a hacer esta dieta y voy a tratar de cuidar. Y evito ir al hospital. Yo estaba en el hospital, queridos hermanos, he estado 2 días y medio. Y la gente, antes que yo, estaba esperando cama. Pasé la noche en una silla de ruedas. Más me dolía el cuerpo que el dedo. Entonces, yo no quiero imaginarme si alguno de nosotros cae en un hospital y conociendo cómo es la organización de los hospitales, una semana en una silla de ruedas, 2 semanas en una silla de ruedas, hay que esperar, o que alguien se muera o que alguien se ha dado de algo. Es lamentable que eso, hay que cuidarnos, pero no todo es malas noticias. Recordemos, somos templos del Espíritu. Saquemos el pecado de nuestras vidas, nuestro cuerpo no nos pertenece. Eso ténganlo claro. Él nos creó, por consecuencia del pecado pasamos a pertenecerle al diablo, pero Él nos compró con el precio de su sangre, que su Hijo Jesucristo derramó en esa cruz del Calvario. Él nos dejó su palabra y a su Espíritu, quien nos ayuda en todo momento. No estamos solos. Isaías 58:11 para terminar. Yo los guiaré, dice el Señor. Yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como jardín bien regado, como una corriente de agua. Oiga, Dios, a través de su palabra, a través de la presencia de su Espíritu, Él nos va a guiar, Él nos va a abastecer, Él nos va a dar la provisión, Él va a fortalecer nuestro cuerpo, pero nosotros tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar de este cuerpo que no es mío, sino es de quien pagó con el precio de su sangre. Y si es de Él, entonces nosotros como siervos y administradores administremos algo que el Señor nos ha dado, procurando buscar primero, si estamos enfermos, que Dios nos sane, y después mantenernos en esa salud divina